Bienvenidos de nuevo a Historia que nació en la quietud de un pueblo pequeño, entre el olor a tierra mojada y el sonido de pasos lentos sobre madera vieja. Una historia que no necesita gritos ni explosiones para llegar al corazón, porque las historias más grandes a veces se cuentan en silencio. El viejo Lorenzo Castillo se despertó esa mañana como todas las mañanas. Despacio, con cuidado, como si el mundo pudiera romperse si se movía demasiado rápido. Tenía 78 años. Las manos que alguna vez cargaron un rifle en las montañas frías del sur, ahora apenas podían sostener una taza de café sin temblar. Pero la sostenían. Siempre la sostenían. Porque Lorenzo era de esa clase de hombres que no se rinden aunque el cuerpo les suplique que lo hagan. Se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana. El amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa, como si alguien hubiera derramado miel sobre el horizonte. Los árboles del patio se mecían suavemente. El gallo del vecino cantó a lo lejos, y en el suelo, junto a sus pies descalzos, estaba Capitán. Capitán era un perro pastor alemán de 9 años. El pelo gris empezaba a ganarle la batalla al negro en su hocico, y sus ojos color miel cargaban esa clase de profundidad que solo tienen los animales que han visto sufrir a alguien que aman y se han quedado de todas formas. Lorenzo lo miró. Capitán lo miró a él. No hicieron falta palabras. Habían llegado juntos a ese pueblo hace 7 años, Lorenzo y Capitán, después de que la ciudad se volviera demasiado ruidosa, demasiado rápida, demasiado llena de recuerdos que dolían. Lorenzo había servido 30 años en el ejército. Había cruzado fronteras que no aparecen en los mapas turísticos. Había visto cosas que un hombre no debería ver nunca. Y había cargado esos recuerdos como piedras en los bolsillos, siempre presentes, siempre pesando. Cuando se retiró, su esposa Elena ya no estaba. Un cáncer silencioso se la había llevado 2 años después de que él pudiera volver a casa de manera definitiva. Su hijo mayor vivía en otro país. Su hija llamaba los domingos, pero las llamadas eran cortas, llenas de ese amor apresurado que tiene la gente ocupada. Lorenzo no culpaba a nadie. Así era la vida. Pero la soledad sí pesaba. Y allí estaba Capitán, flaco, con una oreja ligeramente caída, mirándolo desde el fondo de la jaula con esos ojos que parecían decir: «Yo también he tenido días difíciles, pero aquí sigo». Lorenzo lo adoptó ese mismo día, sin pensarlo demasiado. A veces las decisiones más importantes de la vida no se piensan, se sienten. Los años en ese pueblo pequeño habían sido, contra todo pronóstico, los más tranquilos de la vida de Lorenzo. Se levantaba temprano, preparaba café, salía a caminar con Capitán por el camino de tierra que bordeaba los campos de maíz. Los vecinos lo saludaban. Los niños a veces corrían junto a ellos por un trecho, riendo, antes de regresar a sus juegos. Y Lorenzo caminaba, despacio, con las manos en los bolsillos, y el alma un poco más liviana cada día. Doña Rosario, la vecina del frente, le dejaba tamales los martes. El señor Méndez, el del taller mecánico, lo invitaba a jugar dominó los viernes por la tarde. Y Capitán simplemente estaba. Siempre. En cada momento, como una sombra que no abandonaba, como una promesa silenciosa cumplida día tras día. Pero el otoño de ese año trajo consigo algo que Lorenzo no esperaba. Empezó con un mareo pequeño, casi insignificante. Luego vino el cansancio, ese cansancio profundo que no se va con dormir. Y finalmente, una mañana de octubre, Lorenzo se despertó y no pudo levantarse de la cama. Capitán estaba a su lado. No ladraba, no se movía frenéticamente, solo puso su cabeza sobre el pecho de Lorenzo y lo miró, con esos ojos color miel llenos de una preocupación tan humana que Lorenzo sintió que el corazón se le apretaba. «Estoy bien, viejo», le dijo Lorenzo en voz baja, aunque los dos sabían que no era completamente verdad. El médico del pueblo, el joven doctor Vargas, llegó esa misma tarde. Revisó a Lorenzo con cuidado. Le hizo preguntas, tomó notas. Capitán se sentó en la esquina del cuarto y observó todo sin moverse, como un guardián en su puesto. El diagnóstico no fue catastrófico, pero tampoco fue sencillo. El corazón de Lorenzo necesitaba descanso,
Necesitaba medicamentos. Necesitaba cuidado. Don Lorenzo, le dijo el doctor con respeto, usted ha cuidado a muchos en su vida. Ahora tiene que permitir que lo cuiden a usted. Lorenzo asintió, pero por dentro sintió algo que reconoció de inmediato. Esa sensación vieja y conocida de resistirse a la vulnerabilidad. Los soldados no se rinden. Los hombres de su generación no pedían ayuda. Cargaban, seguían, callaban. Pero esa noche, mientras yacía en la oscuridad mirando el techo, Capitán subió a la cama, algo que nunca hacía sin permiso, y se acostó junto a él. Cálido, quieto, presente. Lorenzo, el soldado que había cruzado fronteras sin llorar, sintió que los ojos se le humedecían. No de tristeza, sino de algo más difícil de nombrar. De gratitud, quizás. De esa sorpresa suave que llega cuando te das cuenta de que no estás solo. Las semanas siguientes fueron lentas. Lorenzo obedecía las órdenes del médico. Descansaba, tomaba sus medicamentos, comía lo que doña Rosario le llevaba con puntualidad maternal. Pero el alma inquieta de un soldado no descansa fácilmente. Fue Capitán quien lo mantuvo anclado. Cada mañana, el perro se paraba junto a la cama y lo miraba con esa expresión que Lorenzo había aprendido a leer con los años. Era hora. Despacio, pero era hora. Y Lorenzo se levantaba, aunque le costara, aunque los huesos protestaran. Salían al patio. Lorenzo se sentaba en la silla de madera bajo el árbol de guayaba y Capitán se tendía a sus pies. A veces el viento movía las hojas y el sol dibujaba sombras sobre la tierra. A veces los pájaros cantaban. Y en ese silencio compartido había una conversación más profunda que cualquier palabra. Un día llegó la hija de Lorenzo, Sofía, desde la ciudad. Llegó con los ojos preocupados y las manos llenas de bolsas de medicamentos y frutas y cosas que había comprado sin saber bien qué traer, porque el amor a veces no sabe cómo expresarse y se convierte en objetos. Ella vio a su padre sentado bajo el árbol, con Capitán a sus pies, y se detuvo en la puerta del patio. Lo observó un momento sin que él la viera. Lorenzo acariciaba las orejas de Capitán despacio, mirando el horizonte. Había algo en su postura. No era derrota, no era tristeza, era paz. Una paz ganada, construida con años de silencios y pérdidas y amaneceres solos. Sofía sintió que algo en su pecho se abría. Entró al patio. Lorenzo levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa escasa que era en él equivalente a un abrazo largo. «Llegaste», dijo simplemente. «Llegué, papá», respondió ella, y se sentó a su lado. Capitán levantó la cabeza, miró a Sofía y volvió a apoyarla sobre las piernas de Lorenzo, como diciendo, «Él está bien, yo lo he cuidado, ahora cuídenlo entre todos». Esa noche, Sofía y Lorenzo hablaron más que en años. Hablaron de Elena, de los recuerdos que duelen y de los que calientan. Hablaron del tiempo que pasa y de las cosas que uno quisiera haber dicho antes. Hablaron de la vida en ese pueblo pequeño, de los vecinos, de los domingos tranquilos. Y Sofía, mirando a Capitán dormido junto a su padre, dijo en voz baja, «¿Sabes, papá? Creo que ese perro te salvó la vida». Lorenzo guardó silencio un momento. Miró a Capitán, ese perro viejo, con el hocico gris y los ojos cerrados, respirando con esa cadencia tranquila de quien ha cumplido su misión del día. «No me salvó la vida», dijo Lorenzo finalmente, con esa voz grave y segura que Sofía recordaba de su infancia. «Me recordó para qué vivir». Los meses pasaron. Lorenzo se recuperó. No de golpe, no de manera dramática, sino despacio. Todo lo que vale la pena. Volvió a caminar por el camino de tierra con Capitán. Volvió al dominó con el señor Méndez. Volvió a recibir los tamales de doña Rosario. Sofía llamaba más seguido. Su hijo desde el extranjero mandó una carta de verdad, escrita a mano, con letra torpe y palabras que se nota que costaron escribir. Lorenzo la leyó 3 veces y la guardó en el cajón de la mesita de noche, junto a una foto de Elena. Y Capitán seguía ahí, cada mañana, cada noche,
con sus ojos color miel y su presencia constante, como una promesa que nadie había pedido, pero que llegó en el momento exacto en que era necesaria. Una tarde de primavera, Lorenzo salió al patio con 2 tazas de café. Puso una en la silla de al lado, un gesto viejo, un hábito de cuando Elena vivía, y se sentó. Capitán se acomodó a sus pies. El sol caía suave sobre las plantas. El aire olía a tierra y flores. A lo lejos, los niños del pueblo jugaban y sus risas llegaban como música entre los árboles. Lorenzo cerró los ojos un momento y sonrió. No la sonrisa escasa y contenida del soldado, sino una sonrisa completa, tranquila, de un hombre que ha encontrado lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Paz. No todas las guerras se pelean con armas. Algunas se pelean en silencio, adentro, en las madrugadas largas y los cuartos vacíos. Y no todos los héroes llevan uniforme. Algunos tienen 4 patas, el hocico gris y ojos que saben escuchar. Lorenzo Castillo había servido a su país con honor. Había cargado pérdidas que nadie vería nunca. Había caminado solo por caminos que nadie debería caminar solo. Pero al final, como siempre ocurre con los hombres verdaderos, encontró su camino de regreso a la vida, de regreso al amor, de regreso a sí mismo. Y a su lado, como siempre, estaba Capitán, el último guardián, el más fiel, el que nunca preguntó nada y lo dio todo. Si esta historia tocó tu corazón, entonces ya sabes que este canal fue hecho para ti. En Mente Clara creemos que las historias más poderosas no hacen ruido, llegan despacio como la luz del amanecer y lo cambian todo. Si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete hoy. Es gratis, toma solo 1 segundo y significa el mundo para nosotros. Dale like si esta historia te llegó al alma. Compártela con alguien que necesite recordar que nunca está solo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, de lealtad, de valor, de amor silencioso, activa la campanita para que no te pierdas ninguna. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia en Mente Clara.